Hola y bienvenidos a otro episodio de Hechos para Más. Y es una dicha de tener al padre Jorge Agüera aquí con nosotros. Sí lo pronuncié bien, ¿verdad, padre? Sí, sí, perfectamente. Okay. En sí, el primer episodio que yo grabé, padre, yo estaba comentando que quería traer diferente gente, ¿verdad? Y una de esas personas era un sacerdote. Entonces, usted es el primer sacerdote que tengo aquí como invitado. Hombre, pues es un honor. Sí, entonces es un honor de tenerlo aquí y me da mucho gusto aquí para que usted comparta un poquito de usted, ¿no? Muy bien. De su historia, de su conversión y pues podemos ir tocando diferentes temas o cómo vaya fluyendo. Igual es el 4 de julio hoy, ¿verdad? También. Pero primero de todo, padre, díganos poquito de usted, su nombre, de dónde viene. Bueno, pues yo soy, como mi voz indica en cuanto abro mi boca, soy español. Nací en Burgos, que es la capital tradicional de Castilla. Me crié a los 3 años, nos movimos a Valladolid, que es de donde es la mayoría de mi familia, que está no muy lejos, unos 120 kilómetros al sur de Burgos, en el centro de lo que se llama Castilla la Vieja. Sí. Y pues allí me eduqué hasta que, por cosas de la providencia, acabé viniendo aquí a Estados Unidos. Wow. Pero ya cuando ya tenía yo vine a Estados Unidos cuando yo tenía 39 años. Ok. No, perdón, no. A Estados Unidos llegué con 34, a Colorado con 39. Ok, pero llegó a Estados Unidos ya siendo sacerdote. Sí, yo me ordené en España, yo hice mi formación en España. Estuve trabajando de sacerdote 6 años en España. Después me mandaron a Roma a estudiar un año. Cuando yo tenía 33 años, terminé mi maestría en teología moral. Y cuando estaba en Roma me dijeron: queremos que vayas a Estados Unidos a comenzar una nueva comunidad. Entonces es cuando vine para acá. Ok, perfecto. Y mire, padre, en su historia, ¿cómo usted siempre fue católico desde que Sí. nació? Sí. Entonces, esto no fue tanto una conversión de lo que usted tuvo, o fue más bien así como fue incrementando la fe dentro de usted. Bueno, ya sabes que en la vida espiritual, evidentemente hay una conversión, puede haber una conversión de no creer a creer. Ya. En ese caso a mí no se dio, Ya. porque yo tengo una fe desde niño, gracias a mis padres. Pero luego en la vida espiritual, en todos los autores espirituales hablan de que hay una segunda conversión, incluso a lo mejor hasta una tercera conversión, ¿no? Entonces, una cosa es aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y afirmar que Él es el Hijo de Dios, pero otra cosa es realmente cambiar tu vida y seguir y vivir el modo del Evangelio. Yeah. Y hacerle a Jesucristo un lugar en tu corazón. Eso requiere una conversión ulterior, que mucha gente no ha hecho. ¿No? Entonces, en ese sentido sí ha habido una conversión, claro. Sí, y otra pregunta que yo le tenía, padre, porque muchos muchachos de repente no saben, bueno, sí fue un llamado para mí al sacerdocio o no lo fue. Porque yo sé que el llamado al sacerdocio puede ser de muchas formas y de muchas maneras y muy independiente a la persona y lo que está viviendo en ese tiempo de su vida. Para usted, padre, ¿cuándo fue la conversión o fue llamados diferentes a diferente tiempo de su vida, o fue algo así que fue, ¿sabes qué? Sé que quiero ser sacerdote. Bueno, en mi caso, la llamada fue a ser cristiano, de verdad. Yeah. Yo me acuerdo que yo tenía 19 años, creo, fue a un retiro. Y no es que no hubiese sido católico antes, pero ya sabes, eres católico, pero te atrae el mundo, te atrae Dios, pero te atrae el mundo, y estás ahí en esa tierra de nadie, tropezándote, levantándote, sí, pero no. Entonces a los 19 años hice unos ejercicios espirituales que de repente fueron una llamada de Dios, una atracción de Dios fuertísima, y entonces ahí tuve la decisión de decir: no, tengo que ser cristiano de verdad. Sí. Tengo que seguir al Señor. Sí. Pero de vocación nada. O sea, fue una vocación a ser discípulo de Cristo.
Entonces yo seguí con mi vida normal, con mis planes normales, pero empecé a hacer oración diaria, misa diaria, a hacer lectura espiritual, a pertenecer a un grupo de la iglesia, o sea, a vivir un discipulado realmente, ¿no? A vivir siempre de cara al Señor, ¿no? Yeah. Y entonces, en ese camino que Dios en su providencia puso, ¿no? Primero esa llamada a decir, sé discípulo de verdad, sé cristiano de verdad. Después, con el tiempo, vino la llamada al sacerdocio, porque en ese deseo de querer darme al Señor, claro, después hay varias opciones. Tú te puedes dar al Señor como Misionero. un padre de familia, puedes darte al Señor en, pues eso, en una especie de misión especial, o una posibilidad es la vida religiosa, la vida sacerdotal. Yeah. Y entonces, eso ya fue una vez que yo empecé a seguir al Señor, tiene que decir misa diaria, oración diaria, tal, a confesarme a menudo y tal, y tener esa conversión de vida en la que empecé a notar que el Señor me pedía más y más y más y más, y digo, pero ¿cómo que más? ¿Cuánto más? Y entonces me acuerdo que un sacerdote en una confesión me dijo, a lo mejor el Señor te está pidiendo todo. Y digo, ¿cómo que todo? Pues todo, digo, pero todo. Digo, pues sí. ¿Y qué significa eso? Pues que dejes tus planes, tus proyectos, tus ideas, lo que tú quieres hacer y que le des tu vida completamente al Señor. El sígueme, ¿no? Efectivamente, pero un sígueme ya a una vida de consagración total a Dios, que implica renuncia a la familia, al matrimonio, y implica una consagración a Dios especial, ¿no? Yeah. Pero eso fue cuando yo tenía 20 años. Ok. ¿Y fue algo difícil, padre, el decir, sabes qué, voy a ser sacerdote, o realmente quiero esto, o ya cuando uno siente el llamado es así, sabes qué, tengo la certeza que esto es lo que quiero? O sea, nunca es lo que yo quiero, Okay. es lo que Dios quiere. ¿Ya? Pero es lo que rezas en el Padre Nuestro. Sí. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Yeah. El problema es que siempre queremos que Dios haga nuestra voluntad. Pero no, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿fue difícil decir que sí? Fue un milagro. Yeah. Es decir, yo empecé a intuir que Dios me estaba pidiendo eso, pero qué difícil es decirle que sí, ¿no? Entonces tuve que pedir ayuda extra a la Virgen, que es la que dijo que sí. Escucho, fui a Lourdes, al santuario de Lourdes, al sur de Francia, y me fui al agua, ¿no?, que está allí para curar a los enfermos, ¿no? Y dije, Dios, Señor, si tú quieres que diga que se siga, que me consagre a ti, dame la gracia, porque yo no soy capaz de decir que sí. O sea, Sí. estás apegado a tus proyectos, tus ideas, tus planes, ¿no? Y Dios me dio la gracia de decir que sí. Wow. La Virgen María me dio la gracia de decir que sí. Sí. Con María a mí se me hace que es algo bien clave. Hace poquito que Vera y yo, mi esposa y yo, nos llegamos a consagrar a María a través de esta señora Ana. ¿Usted la conoce? Ella ha hecho las Ana consagraciones. Tiscareño, sí. Muy buena señora, la verdad, y la forma que da las consagraciones es algo espectacular, porque son videos, es tarea, es trabajo. O sea, pero bueno, había una vez donde Ver y yo, mi esposa y yo, lo comenté en un video, estábamos peleados, y me acuerdo de ver un video de un sacerdote diciendo, si tú te levantas a cualquier hora de la noche, pues, hazte un rosario. Tú no sabes si Dios te está pidiendo en ese momento que reces un rosario porque alguien lo necesita, tú nunca lo sabes. Bueno, estábamos peleados y yo no agarré el rosario, pero me puse a rezar las Aves Marías. Y pues yo pues, todavía en la mente enojado con mi esposa. Esto era como la 1 o 2 de la mañana. Y bueno, y empecé. Y yo en el interior la escuché, ¿verdad? En mi interior, diciéndome, ella necesita que la abraces. Y yo así por dentro, pues, Wow. ¿por qué? ¿Por qué? Y me lo volvió a repetir. Y otra vez, ¿pero por qué? O sea, no, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Pero bueno, son cosas de los pleitos de matrimonios. Al final ella me dijo, es tiempo que le des un abrazo. Y bueno, le di un abrazo y nos dormimos abrazados. Y al siguiente día lo platicamos y ella dijo, mi esposa dijo, es que después de la discusión anoche, antes de dormir, yo solamente quería que me abrazaras. O sea, y literalmente me levantó a la 1 o 2 de la mañana para, órale. Y pues fue lo que pasó. Y es muy bonito. Y especialmente eso de Lourdes, es un lugar que,
con el favor de Dios un día me toque ir a Lourdes. Pero bueno, me vino eso a la mente y dije, lo tengo que mencionar, porque a mí se me hace que eso es algo clave también de los muchachos en agarrarte de María, especialmente esto de cuando estás llamado a una vocación al sacerdocio. Agarrarte ¿verdad? de la Virgen y aprender de ella a hacer la voluntad de Dios. La mayoría de los problemas que tenemos en la vida vienen porque lo que queremos es hacer nuestra voluntad. Sí, Entonces, claro, por eso estamos siempre mal, siempre estamos con problemas, siempre estamos... O sea, que la vida sería completamente distinta si hiciésemos siempre la voluntad de Dios. ya. Pero no, incluso cuando oramos vamos a pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Entonces, la Virgen es la que nos enseña precisamente esa actitud. Es decir, ¿quién es el que te ama más? ¿Quién es el que lo sabe todo? ¿Quién es el que tiene el mejor plan? Ya. Dios. Pues entonces, ¿por qué no te dejas en sus manos? ¿Por qué no renuncias a tus proyectos y simplemente dejas que Dios te guíe? Y ella es la que la perfecta maestra de eso. Claro, eso es una actitud que requiere una muerte a sí mismo que muchos de nosotros no hemos hecho todavía, pero hay que aprender, ¿no? Sí. Y esa fue la vida de Jesús. La vida de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Ya, ya. Y luego hablando de María, es así como desde el comienzo, ¿no? O sea, hágase En mí, según tu palabra. según tu palabra. Y es así como el morir a ti mismo para seguir la voluntad de Dios. Y más aparte de ella, hasta cuando va con Simeón y que ya ve a Jesús, que ya pudo ver al Mesías, y que le comentan a María que va a ser como una espada que va a traspasar su corazón, y que dice que ella no entendía todo, pero lo guardaba en su corazón. Lo guardaba en su corazón. Igual cuando Jesús, cuando está perdido en el templo de 12 años, y le dice, que María llegue y le dice, oye, estamos preocupados por ti, te estamos buscando. Y Jesús les responde, ¿no sabes que tengo que estar Las cosas de mi en Padre. las cosas de mi Padre? Y también dice, y María guardó todo eso en su corazón. O sea, no entendía exactamente todo, pero lo guardaba en su corazón. Y es así como que nosotros ahorita, los seres humanos, es que si no entiendo todo, no lo voy a creer. O sea, Sí, lo no. rechazo. Es decir, Sí. no entiendo por qué me está pasando esto, no sé por qué estoy pasando por esta situación, este problema, entonces me rebelo contra Dios. Sí, La Virgen no, la Virgen dice, bueno, aquí tiene que haber un plan misterioso, una providencia de Dios, entonces ella lo guardaba y pedía, pues eso, luz y fuerza, pues para poder entender, poder asimilar ese plan que a ella le sobrepasa como ser humano, pero que Dios es más grande que todos nosotros, y para poder hacer la voluntad de Dios en ese momento. sí, sí, pero a mí se me hace que es algo clave, como le estaba diciendo, padre, esto de especialmente un muchacho que esté sintiendo ese llamado, ¿verdad? Es eso de acudir a María. O sea, yo también. creo que la gente tiene que entender que la vocación, todos tenemos vocación. Sí, La vocación es la llamada, y todos nos llaman. Estamos llamados desde el momento en que empezamos a existir. Dios nos ha llamado a existir para algo. sí. No simplemente a estar ahí como una roca, una planta. No, tienes un proyecto, una misión para ti. Sí, Entonces, tú lo que tienes que hacer es descubrir cuál es esa misión, ese proyecto que Dios tiene para ti. Y te lo va a ir descubriendo poco a poco. Hay personas que tienen a lo mejor intuiciones especiales o sobrenaturales desde niños, y hay otros que a lo mejor tienen unas llamadas. Lo normal es la llamada que venga en la adolescencia, cuando se estás haciendo hombre o mujer, sí, que es cuando conoces a la persona que va a ser tu mujer, va a ser tu marido, o la llamada a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, suele suceder entre los 15, los 25, 30 años. Pero también hay personas que tienen vocaciones tardías. Hay personas que a lo mejor Dios les permite que tengan una vida en el mundo de una determinada manera, porque luego eso Dios lo va a utilizar para la misión que tenga esa persona en el Se futuro. me viene a la mente San Agustín. Por ejemplo, San Agustín se convirtió con 33 años, después de una vida muy intensa, diríamos, ¿no? Sí. Y los apóstoles, había apóstoles muy jóvenes y apóstoles ya, como Pedro, que tenían ya mujer, hijos, su negocio. O sea, lo que hay que estar siempre es en actitud de decir, Señor, aquí estoy, A tu voluntad. ¿no? Y eso es lo que nos falta, y eso es lo que hay que pedir esa actitud.
Sí. Y esa confianza, ese confiar en Dios. En el fondo es confiar en Dios, confiar que Dios tiene un plan mejor para mí, Sí. que quiere lo mejor para mí. Sí. Nosotros siempre pensamos, no, Dios viene a destruirme la fiesta, ¿no? A arruinar mis planes, ¿no? Sí. Claro, tus planes son tuyos, Sí. pero Dios tiene un plan de salvación para el mundo entero. Y tiene un lugar para ti en ese plan. Entonces, tú tienes que libremente aceptarlo Sí. y seguirlo, ¿no? Y bueno, y eso puede costar, ¿verdad? A mucha gente esta pelea interior en esto, en dejarse morir. Nadie quiere morir. Nadie sí. quiere morir. Y O es sea, igual en el matrimonio, padre. O sea, también igual. no digo, no digo que el matrimonio es fácil, pero a la misma vez es un reto. El matrimonio cuando de verdad funciona es porque los dos han muerto a sí mismos. Sí. Poco a poco han ido muriendo a sí mismos. Si no han sido capaces de morir a sí mismos, el matrimonio no va a funcionar nunca. O sea, ¿Y en el sacerdocio cómo funciona esto, padre? es otra cosa, claro, evidentemente es difícil de explicar porque a veces son vivencias muy profundas, pero Dios tiene maneras de purificarte. Ya. Son purificaciones distintas, ¿no? Que tienen que ver con pues, el ser capaz de... Porque claro, tienes que vivir una cierta soledad, Sí. tienes que vivir a veces el rechazo de las personas, tienes que superar la tentación de la vanidad, del querer ser el centro, de que la gente me quiera, y tienes que siempre estar luchando para que se haga lo que Dios quiere y va a hacer tú tu misión. Y claro, vas pasando por diversas etapas, igual que en el matrimonio pasas por diversas etapas. No es lo mismo cuando estás recién casado y estás enamorado y todas esas cosas, que cuando llegan los hijos y estáis todo el día con los hijos pequeños de aquí para allá, que cuando los hijos ya son mayores, se van y te quedas en casa, otra vez os quedas en casa solos con 50 años y dices, ¿y ahora cómo vivimos esto? Pero ya no tenemos la química, la efervescencia de los 20. Entonces son etapas que hay que saber amarse en esas etapas, ¿no? Sí. Y crecer. Sí. Los sacerdotes, los religiosos pasamos también por esas etapas. Sí. ¿No? Y yo digo que hay no digo que hay mucha, ¿verdad? Pero hay cierta gente que no ve una realidad del sacerdote en que también tienen sentimientos y son humanos y están pasando por también dolencias o soledad o estas batallas internas que también el sacerdote tiene. Yo me acuerdo muy bien, no me acuerdo a quién le estaba comentando, pero le estaba diciendo, ¿tú también sabes que los sacerdotes se van a confesar? Y wow, yo no sabía. Tenemos que confesarnos. Yo le dije, hasta el Papa se confiesa. Claro. Y se queda, pero ¿cómo se...? Pues es que siguen siendo humanos. Y sí, somos humanos y además es que precisamente como estamos más en contacto con las cosas de Dios, Dios nos pide mayor, no sé si decir mayor grado de santidad, pero sí mayor pureza. Sí. Entonces, a lo mejor no siempre vas a confesarte de pecados mortales, pero sí tienes que tener una delicadeza especial para las cosas, para todo lo que es de Dios, con lo que estás todo el día lidiando, ¿no? No puedes, o sea, tienes que tener una exigencia mayor. Sí, sí. No, y esto yo lo había, no me acuerdo, yo lo había comentado y se me hace que era en otro episodio, pero es así también como la responsabilidad de un padre y es, no digo que los matrimonios no, pero como el sacerdote, siendo el pastor, ¿verdad? De sus ovejas, de su parroquia, es así como también tienes más responsabilidad sobre tu gente y sobre tu parroquia. Bueno, primero de todo tienes a Dios en tus manos todos los días. La Eucaristía. O sea, Dios baja del cielo a la tierra cuando tú se lo dices. Después, Jesucristo actúa a través de ti. Yeah. Porque cuando yo bautizo no soy yo, es Cristo que bautiza a través de mí. Cuando yo digo yo te absuelvo, yo no te estoy absolviendo, porque yo no soy nadie para absolverte, es Cristo que te absuelve a través de mí. Entonces mis manos, mis labios son utilizados por Él. Sí. Entonces,
no puedo simplemente, o sea, vivir una vida mediocre, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante, es una exigencia grande. Y luego, lo que tú dices de que los sacerdotes somos personas normales, somos personas normalísimas, somos como todo el mundo. O sea, esta carne es igual que la tuya. Entonces, sí que es importante que los fieles entiendan que el sacerdote es un ser humano y aunque es verdad que tenemos una enorme responsabilidad y representamos a quien representamos, pero somos, como dice San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro, somos vasijas de barro. Entonces el sacerdote también tiene depresiones, también tiene soledades, también tiene tristezas, también tiene rechazos, también tiene frustraciones, como todo el mundo. Sí. Entonces es importante que, y a veces se agradece mucho que los fieles tengan esa sensibilidad para decir, a lo mejor al padre tenemos que sacarle a cenar, o le tenemos que invitar, o tratarle como, porque... Como un amigo. Un amigo, o sea, porque él necesita también ese calor humano, ¿no? También necesita esa ayuda. Sí. Y esto yo lo comento, padre, porque sí he visto o he escuchado de repente, hay dos formas, ¿no? Ya sea que la gente o piensa que el padre tiene todo resuelto, que ya sabe todo, que X, ¿verdad? Y luego está el otro extremo, donde hay gente que dice, y me ha tocado escuchar de muchas personas, ¿verdad? Que dicen, pero es que yo, ¿por qué me voy a ir a confesar si el padre es igual de pecador o peor que yo? O sea, ellos ya mismos, sabiendo que el padre es humano, o sea, oye, pero no estás entendiendo el propósito de la confesión y claro, qué es lo que estás recibiendo. Tú no vas a confesarte con el sacerdote, con la persona del sacerdote, tú te vas a confesar con Cristo. La persona del sacerdote está ahí en lugar de Cristo. Pero de todas formas, ¿por qué te vas a confesar? Juan 20, 22. Que lo miren en la Biblia, Juan 20, 22. Sí. El día de la resurrección, Jesucristo se aparece a los apóstoles y ¿qué es lo que hace? Sopla sobre ellos, les da el Espíritu Santo y les dice, a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que solo retengan le quedarán sin perdonar. Sí. Estamos haciendo la voluntad de Cristo, no es... Ya está, es porque Cristo así lo ha hecho. Sí. Entonces, tú cuando te vas a confesar, tú no mires la persona del sacerdote, quién es y quién no es. Por eso a veces incluso ayuda mucho el confesionario. Sí. El confesionario ayuda mucho porque a veces dices, no necesito, ni siquiera tengo que verle la cara ni saber quién es. Porque sí, la voz es una voz de un ser humano, pero en esas palabras está Cristo hablándome. Sí. Por lo menos en las palabras sacramentales. Y al sacerdote también a veces le ayuda... A mí, por ejemplo, a veces me ayuda que la gente venga a través de la cortina o de la mampara, porque así no me distraigo con el aspecto externo de la persona y estoy escuchando un alma que no sé ni quién es, pero es igual, es un alma que viene a confesar, a pedir sus pecados. Y entonces, yo creo que el confesionario ayuda mucho a tener ese sentido sobrenatural. Es decir, que ni el sacerdote es simplemente una persona humana y que la persona que venga... da igual cómo sea su cara, su aspecto, al final es un alma, ¿no? Que necesita, que viene pidiendo la misericordia de Dios. Sí, sí, sí. Y en su experiencia, padre, ¿qué ha sido, por decir algo que usted ha escuchado que es ideas que a lo mejor la comunidad tenemos equivocadas sobre el sacerdocio, que es algo que a lo mejor usted ve mucho de parte de la gente que ellos mismos dicen así como que, y no. Hombre, cada comunidad es distinta. O sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos están la comunidad americana y la comunidad hispana, ¿no? Entonces, la comunidad hispana, a mí me ha sorprendido ver la fe que tienen en el sacerdote. O sea, la fe que tienen en que Dios actúa a través del sacerdote. Yeah. Eso me impresiona. Mucha gente te coge y te besa la mano. A mí no me gusta que me besen la mano, pero sé que no lo hacen por mí. Sí, sí. Otra vez, no están besando mi mano, quieren besar la mano de Cristo, ¿no? Pero es impresionante que sean capaces de eso. Incluso a mí me han dicho compañeros sacerdotes de México que allí en México era costumbre muchos años de que los sacerdotes no lleven vestido clerical, sino que van vestidos de calle, porque ha habido una persecución, porque era ilegal.
Pero aún así, toda la gente, aunque vayas de calle, aunque vayas de tal, ellos solamente ven un sacerdote. Entonces tienen ese sentido sobrenatural que me parece muy bonito. Ok. La contrapartida es que nunca te ven como un ser humano. Entonces, a veces los sacerdotes sufrimos, estamos rodeados de gente, pero estamos solos. Ya. Porque todo el mundo nos trata como si fuésemos un ser superior que estamos ahí arriba, pero nadie nos trata como ser como un humano. amigo, como un compañero, como alguien que a lo mejor de vez en cuando necesita, ¿no? En ese sentido, la comunidad americana es al revés. Es curioso. A lo mejor les falta, no tienen tanta fe en esa presencia de Dios sacramental en el sacerdote, pero los americanos sí son muy compasivos contigo y con los defectos del sacerdote, porque le ven más humano. Ya. Y, por ejemplo, te invitan a comer, te invitan a tal, porque saben que eres un ser humano y te tratan como un ser... O sea, ven más el aspecto humano del sacerdote, que también a veces es importante. Sí. Porque el sacerdote, pues tú has dejado todo. Sí. Has dejado el poder tener mujer, poder tener hijos, poder tener familia, incluso en mi caso, por ejemplo, en tu propio país, mis hermanos están todos ahí en España, toda mi familia está en España, entonces no tienes a nadie. Ya. Entonces, hay muchos sacerdotes así. Entonces, la solidaridad del sacerdote puede ser enorme. Sí. Y la comunidad puede hacer mucho para ayudarle. Porque a veces decimos, bueno, es que es verdad, desgraciadamente, que ha habido sacerdotes que han pecado, que se han desviado del camino, pero también hay que ver que a lo mejor han pasado crisis y no han tenido a nadie. Entonces es bueno que los hispanos sigan teniendo esa fe de que Dios actúa a través del ministro sacerdotal, pero también tengan que entiendan que el sacerdote es un ser humano y que necesita de vez en cuando que se le arropie un poquito, Sí. que se le ayude humanamente, Sí. para que no se sienta solo. Pero tú puedes estar un domingo rodeado de 3.000 personas, pero cuando va la misa, te piden cosas, se van todo el mundo y después el domingo por la tarde estás tú solo, contigo mismo. Silencio. Ya. ¿No? Entonces, eso es lo que la gente a veces no entiende. Sí. ¿No? Sí. Sí, o sea, es de humanizar, no de humanizar, sino ver al sacerdote, pues sí, igual es un humano, es otra persona que tiene necesidades porque los seres humanos somos seres humanos de comunidad, Exacto, de convivir, exacto. de platicar, de pelear, de jugar, La de comunidad, todo este la aspecto. comunidad es que seamos capaces de ser amigos. La amistad es algo, no es por interés. Si yo soy amigo tuyo por interés, en realidad no soy amigo tuyo. No, no. ¿No? Entonces, muchas veces al sacerdote se va porque yo tengo un interés, quiero algo, quiero una bendición, quiero un bautismo, quiero que me resuelva un problema, quiero que me escuche. Y ya está, le utilizo. Ya, ya. Pero hay poca gente que venga y diga, padre, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿No? Es decir, En ese aspecto, padre, ¿usted le ha tocado escuchar de otros sacerdotes tomar terapia en una cierta depresión o cosas Sí. así de repente? alcoholismo, por eso soledad. Sí, sí, sí. Porque, ya digo, hay algunos sacerdotes que tienen suerte y tienen gente en sus comunidades que son así, que son gente que ofrece su amistad, que les cuida. A veces hay matrimonios de personas mayores que ayudan mucho, que te abren su casa y eres uno más. Muy serviciales. Es tu familia en este país, ¿no? Algunos sacerdotes tienen eso. Yo conozco a algunos sacerdotes que han tenido la suerte de tener esas familias que les han abierto la casa y dicho, tú eres uno más de nuestra casa, de nuestra familia. Y eso les ha ayudado muchísimo, claro, en su camino. Hombre, cada vez cuando más años tienes y más maduro eres, menos necesidad puedes tener de eso, ¿no? Hay que tener sobre todo mucho cuidado de los sacerdotes jóvenes. Ya. Necesitan mucho apoyo emocional, de amistad de la gente, para que sean capaces de superar. Pues son como las etapas que usted estaba comentando, padre. Ajá. Es la etapa principiante de un sacerdote que está comenzando.
¿verdad? Es esto de un sacerdote joven. Porque normalmente me imagino que mucha gente tiene la idea de escuché de un sacerdote y piensa en una persona más, o sea, más mayor, ¿verdad? No Sí, una... hombre, yo siempre digo que si yo tengo que elegir a un sacerdote para... Yo también necesito ir a un sacerdote para pedir consejo, para dirección espiritual y para confesarme. Yo también voy a sacerdotes porque, como dice San Agustín, para ustedes yo soy obispo, pero entre ustedes yo soy un cristiano. Es decir, yo soy un ser humano normal que necesito ser salvado por Cristo y necesito los sacramentos, y los sacramentos me los da otro sacerdote, excepto la Eucaristía, que la celebro yo, y lo recibo de otro sacerdote, ¿no? Entonces, yo si tengo que elegir a un sacerdote al que ir, al que pedir consejo, al que tal, siempre voy a uno mayor. Sí. Pues, Los jóvenes sí. tienen mucha energía, son muy simpáticos y tal, pero no saben nada de nada. Es decir, cuando La tú falta sales de experiencia, ¿no? Exacto, o sea, cuando tú sales del seminario, si has tenido un buen seminario, yo tuve muy buena formación, gracias a Dios, te sabes muy bien la filosofía, la teología, tienes un buen conocimiento, pero no sabes nada del ser humano. Eso te lo da la experiencia. Yeah. Entonces, los primeros 20 años de sacerdocio estás aprendiendo. Los primeros 20 años estás aprendiendo. Yeah. Y a partir de 20 años de ser sacerdote ya tienes la sabiduría, o sea, incorporas lo que has estudiado con la experiencia que tienes, y entonces es cuando empiezas a tener una sabiduría que puedes compartir con la gente. Sí. Pero tiene que tener un recorrido, evidentemente. Y yo me pongo a pensar también, ¿verdad? Y digo, bueno, tiene sentido, porque hasta si yo quiero un consejo, yo voy a ir con una persona que tiene la experiencia. Si tú eres una persona casada y quieres un consejo sobre matrimonio de otra persona casada, no vas a ir a uno de 25, ni a uno de 35. Vas a ir a uno de 40, de 50, de 60. Sí. Porque ellos pues son personas con sabiduría. Yo siempre digo, no te dejes aconsejar a la gente, no te dejes aconsejar por tu cuñada, por tu vecina, y a veces incluso ni por tu mamá, porque tu mamá es tu mamá. Te va por tu lado. Busca personas con sabiduría. Personas con sabiduría que son muy pocas. Sí. Las hay, pero son pocas. Sí, sí, sí. Otro punto que quería tocar con usted, padre, es el tema, pues son temas difíciles, ¿no? De un sacerdote en cómo, por la culpa de otros que se porten mal, ya sea abuso sexual, especialmente a niños o a mujeres o X cosa, ¿verdad? ¿Cómo carga un sacerdote que, o sea, es así como que yo no tengo nada que ver en esto y tal, voy en público y la gente me ve mal, o sea, no más por la fama, ¿verdad? O sea, eso, ¿cómo? Bueno, yo creo que hay que tener madurez. Es decir, si nosotros escuchamos que hay un maestro de escuela que ha hecho maltratado a los niños, no voy a decir, bueno, todos los maestros de escuela son malos. Claro. Si escucho de un policía que ha abusado de su autoridad, no voy a decir ahora todos los policías son malos, ¿no? Si hay sacerdotes que son Judas, recordemos que Jesucristo escogió a 12, los escogió Jesucristo, que era bastante listo y sabía, y sin embargo se equivocó con uno, le salió rana. Ya. Los otros 11 apóstoles todos murieron mártires, dieron su vida por Cristo, murieron muertes horribles. Es decir, pero uno salió un traidor. Es decir, que yo haya escuchado o haya conocido, bueno, hay que escuchado, cuidado, porque hay muchos rumores y muchas críticas, pero si yo de verdad me encontré alguna vez con un sacerdote que es una mala persona, un mal sacerdote, bueno, pues me he encontrado con un Judas. Pero luego hay Andrés, Santiago, Juan, Pedro, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, todos dieron su vida por Cristo. Sí. Es decir, manzanas podridas hay en todas partes. Hay gente que se quiera agarrar a eso, es decir, yo tengo que tener un pretexto para dejar la iglesia, para no responder a Dios, para no hacer su voluntad. Entonces yo sé que Dios me está llamando y estoy llamando a su iglesia. Entonces yo no quiero entrar en la iglesia y no quiero entrar en ese camino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar defectos.
¿En la iglesia puede encontrar defectos? Por supuesto, porque la iglesia, ¿qué es? La iglesia son seres humanos. La iglesia eres tú y yo. Sí. Vamos a encontrarnos defectos. Venga, No, pues ahora mismo tengo llamamos mucho. a tu mujer. No, y nos da una llámale lista. ya porque aquí Es le decir, saca toda una cartilla. La iglesia es la casa de los pecadores, yo siempre digo. Sí. La casa de los pecadores. ¿Ahí está Dios? Sí. Está Dios y los pecadores. Sí. Entonces, si tú te fijas en los pecadores, evidentemente, pues, ¿no? Claro, no es lo mismo, ojo, no estoy diciendo una cosa es ser pecador por debilidad humana y otra cosa es ser pecador en el sentido de ser una mala persona Sí, que tiene es diferente. malas intenciones, ¿no? Pero vamos a encontrar cosas malas, pero seguro. Pero porque me quiero fijar en lo malo. Incluso en una misma persona, en un mismo, yo qué sé, un mismo sacerdote. Es decir, yo hay días que tengo bien y hay días que tengo mal. Hay días que estoy fenomenal y que me sale todo bien y que he tenido paciencia y he sido capaz de tal. Y de vez en cuando hay un día que meto la pata, que digo algo que no debo decir, que se me escapa algo que no tengo que decir. Pues normal, como cualquier ser humano. Y entonces, si te vas a quedar solo con eso y me vas a juzgar solo por eso, porque en el fondo estás buscando una razón para decir, no, es que todos son malos. Y bueno, pues, Sí. Sí. No, pues no. No, la verdad no. Y mismo los mismos apóstoles, ¿verdad? mira, es igual que en nuestras familias. Es decir, mi padre es perfecto, no. Mi madre es perfecta, no. Mis hermanos son perfectos, no. Pero ¿por qué les quiero? Les quiero porque son mi familia. Sí. O sea, no porque sean perfectos. Sí. Entonces, la iglesia es igual. Sí. La iglesia somos una comunidad, somos una familia de familias y nos amamos no porque seamos perfectos, sino porque somos familia, la familia de Dios. Sí. El único perfecto es Jesucristo y la Virgen. Yeah. Los demás, Sí. Y muchas de las cosas de lo que he escuchado de mucha gente, en donde yo puedo estar de acuerdo en ciertos puntos donde ellos, de lo que ellos hablan, ¿no? Es de que muchas veces a estos sacerdotes, ¿no? Que cometen, por decir, ciertos actos impuros ya sea con cualquier persona, ¿no? O ya sea o que los protegen, o que los mueven de parroquia, o que esto y el otro, ¿verdad? Son cosas donde mi humanidad, dice, no, es un ser humano normal, que vaya a la cárcel como cualquier otro ser humano. Claro, yo estoy hablando de humanidad, pero en realidad o sea, hay un grado hay un grado de maldad mayor. Es decir, al que más se le da, más se le pide. Es decir, a nosotros Dios nos ha dado más y se nos tiene que exigir más. Sí. No es lo mismo que una persona normal, yo qué sé, supongamos, una persona normal robe a que yo robe. Sí. En mi caso es una maldad especial. Sí. ¿Por qué? Porque tengo una vocación especial para no hacerlo, para ser santo. Yeah. Entonces, que un sacerdote cometa estos horribles como los que estás describiendo es algo de realmente diabólico. Yeah. Es el demonio que ha querido degradar precisamente a aquellos que están llamados a ser el icono de Jesucristo. Entonces, voy a degradar el sacerdocio a ese nivel. Y eso es la obra del Satanás, Sí. la obra del demonio. Pero no son como cualquier persona, no es cierto. Es verdad que Dios les pide más y Dios les va a juzgar más. Sí. Y es un crimen peor. Sí. Sí, sí. Hay un lugar especial en el infierno para los sacerdotes. Wow. No sé quién decía que el infierno está empedrado en las cabezas de los sacerdotes. Es decir, a mí se me va a pedir mucho más que a otras personas. Wow. Pero también porque se me ha dado mucho más. Claro. Y igual, hablando de esto, mismas maestras están abusando de sus propios estudiantes, siendo mujeres. O sea, el abuso está por todas partes, ¿verdad? Y esto, nomás yo lo comento porque... Todos los pecados. Sí. Todos los pecados. Sí, pero algo que a mí me apasiona bastante, donde yo veo, bueno, que yo como papá puedo hacer para proteger a mis hijos. Obviamente no puedo tenerlos una burbuja o encerrados o estar por todas partes en la escuela, que no les pase nada en la escuela, que no les pase... Obviamente no. Pero lo que sí puedo hacer es inculcarles la fe, inculcarles ser buena persona, el educarlos bien, el ser respetuoso, que cómo se llaman tus partes privadas, darles el nombre adecuado para que tú puedas
compartir, ¿verdad? En caso de que algo pase, tú tengas un nombre, saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y lo que está faltando ahorita, que yo veo que es un tema muy apasionado mío, y ya hemos platicado antes, padre, es de la figura del hombre dentro de su hogar y dentro de la iglesia. ¿En quién eres tú como figura? Y yo no digo que esto no pase en las familias practicantes católicas, sino que por lo menos lo que tú puedes hacer como papá y como hombre es educar a tus hijos. Bueno, esto es parte de una conversación mayor. Y es decir, claro. Es decir, en la doctrina de la Iglesia jamás se separan dos cosas: procreación y educación. Sí. Los seres humanos no procreamos y ya. La procreación implica la educación. Es decir, por eso yo digo que una cosa es ser padre y otra cosa es hacer hijos. Hacer hijos cualquier tonto los puede hacer. Cualquiera. No tiene mucha técnica, No, mucha ciencia. Pero educarlos, eso es la labor de una vida. Y esa educación de ese niño viene por naturaleza, porque así Dios lo ha hecho, por dos vías: por la vía de la madre y por la vía del padre. Y ambas son necesarias. Ambas son necesarias, porque la madre me educa en unos aspectos, pero el padre me tiene que educar en otros. La madre no sabe educarme en los aspectos del padre, por mucho aunque quiera, y el padre tampoco puede educarme en los aspectos de la madre, por mucho aunque quiera. Por eso incluso la Virgen María, que era perfecta, maravillosa, inmaculada, necesitó a San José para poder educar a Jesús. Esto es algo que hay que pensar. Dios Padre tuvo que poner a una figura paterna, y a una figura paterna de verdad, no a un viejo raquítico ahí, no, sino a un hombre de verdad, para que Jesucristo como hombre, psicológicamente, se formase de una manera perfecta. Si se hubiese formado solo en una casa, con una mujer, con una madre, sin el padre, hubiese habido en su psicología alguna cosa rota. Yeah. Algo que no estaba ahí. Entonces, la labor del padre es fundamental. Es insustituible. Eso por un lado, primera cosa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que el padre, en qué educa el padre? El padre es el que nos ayuda a entender que yo soy alguien separado de mi madre. O sea, el bebé, el niño y la madre están pegados. Sí. Y el niño recibe todo de la madre: ternura, cariño, seguridad. El padre viene a separar. Viene a separar al hijo de la madre para que el hijo se dé cuenta, o el hijo o la hija se dé cuenta de que tú eres un ser distinto del de tu madre. Yeah. Tienes sentimientos distintos, pensamientos distintos. Yeah. Y el padre es el que nos invita a enfrentarnos con el mundo de fuera. La madre es la que nos arropa, nos protege, es el ombliente materno extendido. Sí. Necesitamos esa... sobre todo cuando somos muy niños, muy pequeñitos, necesitamos esa seguridad, esa protección, pero si nos quedamos ahí siempre nos vamos a quedar ahí, que no vamos a saber nunca vivir y enfrentarnos a la realidad externa que esté fuera. El Padre viene precisamente a impulsarnos a salir de esa burbuja y a enfrentarnos con una realidad que nosotros no queremos enfrentarnos, no queremos, esperemos estar ahí en ese mundo suave y calentito, con mamá dándome el pecho y manteniéndome, y sin embargo yo tengo que salir, y el Padre viene precisamente a forzar esa salida hacia el mundo exterior, hacia la realidad, y al enfrentarme y a aprender a enfrentarme con la realidad externa. Sí. Sí. O sea, si nos damos cuenta, por ejemplo, la gran tentación de las drogas, ¿cuál es? La tentación de la droga, ¿qué es? Me meto en la droga y entonces me voy a ese burbuja, a ese seno materno donde estoy bien, estoy cómodo, tal, no tengo problemas, vivo feliz. Ese es un infantilismo. Sí. Es el no querer enfrentarme con la realidad. Y la realidad no es que la voy a enfrentar porque es que soy por enfrentarse, sino porque el amor requiere eso. El amor requiere ese entregarme en la realidad concreta y luchar por la persona amada. Yeah. Entonces, el que nos enseña a luchar con la vida es el Padre. El que nos enseña a ir poco a poco enfrentándonos a esos retos, a ese mundo que no es como yo quiero.
que no es el que a mí me gustaría, pero es el que es, y no hay otro. Ahí está el padre, esa es lo importante, la importancia del padre. Y yo como papá veo a mi hija ahorita que tiene 18 años, Alexa la más grande, y pues ya se va a ir de la casa, ¿verdad? Y va a empezar una nueva etapa en su vida, el colegio. Y pues mi otra hija que ahí viene, que es de 14 años. Y luego mi hijo de 8 años, y luego mi otro hijo de 5 años, que acaba de cumplir 5 años. Estoy viendo, especialmente con la más grande, vi la etapa de su vida desde pequeñita, ahora toda una mujercita, y es así. Espero que yo haya hecho el trabajo adecuado como papá para que ella se enfrente al mundo. Sí, y porque ya no puedes hacer nada más. ¿No? Y es así. Es decir, esa es una de las cosas también que tienen que pensar todos los padres que estén viendo este podcast. Es que ya no puedes hacer nada más. Ya tiene 18. Ya se está yendo de casa. Es decir, ya es demasiado tarde. No esperes a escuchar este podcast, sino desde que tu hijo sale del vientre de tu mujer hasta que cumple 18, ahí tienes una tarea. Evidentemente, los primeros años de vida, la madre es muy importante. Sí. La madre es fundamental. Sí. Pero a partir de cierta edad, a partir de los 9, 10, 11 años, y sobre todo en la pubertad y en la adolescencia, el padre es fundamental. Precisamente porque viene a asegurarme en mi psicología, en mi identidad sexual como hombre o como mujer, y en ese ser capaz de ir poco a poco saliendo del nido, ir enfrentándome poco a poco en retos cada vez de una forma gradual, no traumática, sino gradual, poco a poco. Los retos son poco a poco cada vez mayores y voy poco a poco adquiriendo seguridad en mí mismo, pero ya sin que papá y mamá me estén protegiendo, sino que yo después puedo volver a casa y puedo tener ahí a mi padre, a mi madre que me dan consejos, que me ayudan, y luego salgo otra vez. Entonces, la educación, por eso es tan importante, la educación no es mantener a mis hijos encerrados en casa para que no les pase nada. La educación es, con lo que dices tú, es meter en ellos nuestros valores, nuestros principios, y para eso tenemos que tener una conversación, para eso tenemos que hablar en las comidas, para eso ellos tienen que escuchar a sus mayores, por eso es tan importante apagar la televisión, apagar el celular, comer juntos, que los hijos se sienten a la mesa y se queden sentados y estén escuchando a los mayores para aprender, para que esa tradición de la familia de los mayores se pase a ellos, a que les vayas corrigiendo, que les vayas disciplinando, que vayan aprendiendo lo que está bien y lo que está mal de tu boca y de la boca de tu mujer, no de la televisión o de Netflix, el amiguito también. O del amiguito, y que vayan poco a poco entendiendo la vida y la realidad a través de tus ojos y los ojos de tu mujer, y que vayan adquiriendo un corazón, vayan aprendiendo a amar las cosas que tú amas y a rechazar las cosas que tú rechazas. Sí. Entonces, cuando vas creando ese tejido en ellos y van creciendo con eso y esos valores, llega un momento que tú ya las puedes soltar. Y ellos van a tener la capacidad de poder tomar decisiones. Se equivocarán también, pero bueno, es parte de la vida. Es parte de la vida. Pero en general serán capaces de tomar decisiones adecuadas y poder salir adelante. Si los tienes encerrados, no les transmites tus valores y simplemente les tienes ahí como en una especie de cárcel para que no les pase nada, al final vas a abrir la puerta, van a salir y se van a desmadrar y no van a saber qué hacer. Sí. Y hay dos aspectos donde yo puedo dividir en esto de donde usted está platicando ahorita, padre. Una fue una experiencia que yo tuve con mi hija donde ella estuvo en una situación donde ella nomás le habló a mamá y mamá le dijo, no, pues vente, ¿verdad? No puedo comentar exactamente qué fue, ¿verdad? Pero cuando yo me di cuenta, ese era el mismo día. Y le dije, ¿qué pasó? Y ella me está comentando. Le dije, no, tú y yo vamos y vamos a arreglar eso ahorita ya. Y mientras que íbamos manejando, yo muy serio y ella muy seria, así como triste, ¿no? Y yo le dije tranquilo, mija, hay cosas. Y hay cosas que tu mamá es espectacular y mucho mejor que yo. Pero cuando se trata de estos tipos de problemas, solamente yo soy esa persona adecuada para arreglar estos problemas, o por lo menos decirte a qué más tenemos que hacer, o cómo arreglar o confrontar este problema. Y en cuanto dije eso, o sea, ella nomás
empezó a llorar. Y le dije, no me importa dónde estés, cómo estés, no me importa qué. Tú háblame y hablo contigo y ya hacemos lo que tengamos que hacer y ya después tú y yo podemos platicar sobre el problema. Pero le hice ver a ella que hay ciertos problemas donde mamá es muy buena, pero hay otros problemas donde papá es el indicado. Y también suele pasar donde en varios matrimonios es en la educación de los hijos, que mamá no los quiere soltar. Y tú como papá tienes que enseñar esa masculinidad y decir, no, mi amor. Necesito que tomar esto ahorita ya y vámonos. Por eso Dios nos hizo hombre y mujer. Ya. Los dos son necesarios. Entonces, y se complementan y se balancean. Sí. El problema es que hoy día, sobre todo con este feminismo radical que tenemos, creemos que las mujeres lo hacen todo bien y todo perfecto y los hombres no valemos para nada y no sirvemos para nada. No. Sí. Las mujeres tienen su papel y los hombres tenemos nuestro papel. Mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que lo ilustra muy bien. Una familia, el chico cumple 18 años y llega un día a casa y dice: papá, mamá, me he alistado en el ejército. Mamá, ¿cómo va a reaccionar? Ay, hijo, no, por favor, que te vas a estar con armas, a lo mejor vas a tener un accidente, a lo mejor te toca ir a una guerra, deja que otros vayan, deja que otros mueran, tú no hagas eso. Esa es la madre. Estoy aquí hablando de padres buenos, los dos son buenos, los dos son padres santos. Mamá y papá son dos santos. Eso es lo que dice la mamá. El papá que dice: hijo, estoy orgulloso de ti. Yeah. Los dos son buenos padres. ¿Cuál es la perspectiva de la madre? Ella quiere solamente que su hijo esté seguro, que no le pase nada, que ta. Y el padre dice: estoy orgulloso de ti porque he visto que has encontrado una misión en tu vida y porque eres capaz de dedicarte a una causa que no es pensar en ti mismo, ni vivir solo para ti, sino vivir para los demás, para servir a los demás, incluso para dar la vida por los demás. Wow. Sí. Sí. Por eso te faltan las dos perspectivas, porque si no, estamos perdidos. Y que el hijo pueda ser independiente en esa decisión y tomar una acción. Padre, otra pregunta para usted. ¿Qué ha sido para usted lo más bonito, una experiencia la más bonita que ha tenido usted como sacerdote? Yo creo que la experiencia más impresionante de ser sacerdote es cuando sacas a la gente literalmente del infierno. Cuando te viene una persona que dice: hace 30 años que no me confieso, 40 años que no confieso, con unos pecados terribles, y dices: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y esa persona es recuperada por Dios, porque estaba ya metida en el infierno. Yeah. Y eso me ha pasado varias veces. Wow. O sea, están viviendo Y dices en el infierno. tú: por esta confesión merece que yo haya dado mi vida al Señor, solo por una confesión como esas. Wow. Wow. Sí, porque esta persona llegó a un punto donde la alma está exclamando en piedad y está viviendo más aparte de estar en el infierno, está viviendo el infierno. Y lo llega con usted para... Sí, o sea, es una persona que por las cosas que ha hecho, Sí. está condenada al infierno, y también psicológicamente puede estar viviendo un infierno, sí, pero es la gracia de Dios, o sea, es recibir la misericordia de Dios a través de la iglesia, a través del sacerdote, lo que hace que esa persona se salve. Sí. Entonces digo, una confesión así, solamente una confesión así merece la pena que yo entregue toda mi vida. Wow. Wow. Y fíjese, eso de la confesión, yo me acuerdo, bueno, dos aspectos, ¿verdad?, de la confesión. Siempre cuando yo he ido a confesarme, siempre, cuando escucho esas palabras, ¿verdad?, y el Padre tiene su mano sobre uno y dice esas palabras, no por nada, pero hasta me siento más liviano. O sea, siento algo que como que se me va, ¿verdad? Como que me levanta de los hombros. O sea, se siente.
y es algo muy, muy bonito y es así como que tú sabes que Jesús realmente, o sea, está presente en ese momento y te está perdonando, ¿no? de los pecados que uno viene cargando, aunque sean pequeños, no importa, sino que la misericordia en ese momento es así como que, Sí, el sacerdote, la wow. experiencia como sacerdote tú experimentas en esas confesiones el gozo del Padre, la alegría, el gozo de Dios por haber salvado, haber recuperado la oveja perdida. Y el otro aspecto, bueno, no el otro aspecto, pero una historia así rapidita. Se me ve que me había tatuado por segunda vez o algo. Y no sé por qué, yo tenía en la mente, estaba muy joven. Yo tenía muy grabado así como que, chin, pues es pecado y que no estoy bien y que esto y el otro. Y yo fui a Reina de la Paz a confesarme y fue mi primera vez mi confesión con usted. Usted está en Reina de la Paz cuando estaba el padre Félix. Sí. Está usted y está el otro padre, el otro sacerdote americano. Padre John. John, ajá, que muy buen sacerdote también. Y me tocó platicar. Pero ya sabes que yo no puedo esa hablar confesión. de esas No, cosas. yo sé, pero era así como que algo muy, era una experiencia bonita, ¿verdad? De lo que platicamos, ¿verdad? En ese aspecto. Y yo sé que hace mucho, y yo sé que que aunque llegue la ley, pues no puede compartir usted, ¿verdad? Es parte de ser. Sí, ser sacerdote. otra cosa también impresionante, bueno, es que como sacerdote tratas con tantas personas que yo pienso que el día que yo me muera, espero por la misericordia de Dios que me dejen un huequecito ahí en el cielo, ¿no? Pero cuando Ya. vaya a entrar por la puerta, va a haber un montón de gente en la puerta que van a decir a San Pedro: oye, déjale pasar a este, que este me confesó, este me dio la unción de enfermos cuando estaba muriendo, bautizó a mi hijo, Y yo creo que por eso me van a dejar pasar, ¿no? Porque hay tanta gente. Yo he visto gente literalmente morirse delante de mí cuando les he dado la unción. En cuanto de la unción. Sí, da la unción y al final decir, bueno, vamos a acabar con una Ave María. Empieza el Dios te salve María y cuando dice, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, y en ese momento la señora se murió. Wow. Bueno, Dios me conceda una muerte de esas, ¿verdad? El de poder descansar de esa manera. Sí. De llegar a ese, Trata de morirte ese punto en rezando paz. al Dios te salve María. Sí. Wow. O sea, mejor hasta María misma es la que ven, te va a llevar con mi hijo. Sí. Mire, padre, obviamente en mi cabeza es así como que tengo muchas cosas, ¿no? De poder compartir el regalo que realmente son los sacerdotes para la comunidad. Pero también es ver esto de la necesidad de las familias en asistir a misa. Ahorita, de lo que yo he visto, es de que normalmente cuando vamos a misa, ya sea especialmente en inglés, cuando son más americanos, normalmente viene siendo ya gente mayor. No se ve mucha gente joven. Cuando uno va a una misa en español, o sea, está repleto y lleno, pero ves que toda la gente o mucha gente está distraída, o con el teléfono o algo, pero es así como se vive diferente estas dos misas. Ustedes como sacerdotes, ¿cómo viven esas dos diferentes misas? Bueno, tú estás ahí para servir a la gente, es decir, tú no eliges la parroquia a la que vas, entonces tú estás ahí para servir a las personas que vengan, sean mayores, sean jóvenes, sean niños, Lo que sí que es importante es que tenemos que ser conscientes es de que hay un proceso de secularización que está sucediendo en todo el mundo, no solamente... Yo lo he vivido en España cuando era adolescente, lo estoy viendo que está viniendo a este país ahora y puede que nos pase a la comunidad hispana en la siguiente generación. Es decir, el ser humano, por naturaleza, somos rebeldes y creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y no necesitamos a Dios. Esa es la gran tentación. Yeah.
por la gracia de Dios, hemos llegado a un nivel de civilización en el cual la muerte ya no forma parte de nuestra vida como diaria, como antes. Antes, la mitad de los niños morían antes de los 5 años. Sí. Mucha gente se moría de enfermedades que hoy día están perfectamente controladas. Decían, no, y le dio un dolor y se murió. Hoy día te llevan al hospital, te salvan. Es decir, no tenemos una familiaridad con la muerte como era antes. Eso familiar con la muerte hacía que la gente fuese más religiosa, que se acordase de Dios. No porque eran mejores que nosotros, ni porque habían decidido seguir a Dios, no. Sino que la muerte Por miedo, la tenían, porque más tenían la muerte presente. más presente. Entonces se dan cuenta de que esta vida es muy frágil. Y la muerte y el sufrimiento. Y la vida más dura, más difícil. La gente era dependiente de cosechas. Si la cosecha era mala, la gente pasaba hambre. De guerras. Entonces, eso les obligaba a darse cuenta de que necesitaban a Dios en su vida. Hoy día, gracias a Dios, como hemos superado todo eso, la gente se cree que puede vivir sin Dios. Entonces, mucha gente hoy día se toma la cuestión religiosa de manera superficial. Y es que ir a misa el domingo, me da pereza, dejan de ir y ya dejan... Y viven una vida como si Dios no existiera. No es que sean ateos, no es que digan, Sí. Dios no existe. Pero vamos, no pinta nada en mi vida, vivo como si Dios no existiera. Sí. Y luego a lo mejor si necesito algo voy a la iglesia a pedir algo, pero... Y muchas veces mucha gente tiene que sufrir que se le ha muerto un primo en un accidente de tráfico o ha tenido una enfermedad tal para que les caiga el 20 y tal, ¿no? Entonces los que estamos en la iglesia somos aquellos que hemos recibido a lo mejor una gracia especial, una sabiduría especial, para aún así, sin tener que tener esas experiencias de sufrimiento y de muerte, sin embargo, ser humildes y darnos cuenta, no, y es que tengo que tener al Señor presente en mi vida, porque es que si no mi vida va a ser un desastre. Porque hay cosas peores que el sufrimiento y la muerte, que es el pecado y la muerte eterna. La gente no piensa en eso. La gente solo piensa en pasárselo bien, en disfrutar, más o menos ir tirando, y no se plantea grandes cosas, grandes metas, por eso hechos para más, ¿no? Sí. No se dan cuenta que están hechos para más. Entonces, los que van a la iglesia ahora, la gente joven, las familias jóvenes, son personas que tienen ese don, esa gracia, de saber que estamos hechos para más, de que la vida no es simplemente pasárselo bien y ya, que es amar y entregarse. Sí. Pero desgraciadamente eso no es la mayoría de las personas. Sí. Entonces, por eso ves que hay las personas mayores, claro, según se va acercando el final de la vida y van viendo el sufrimiento, ya lo están empezando a vivir, porque ser mayor es sufrir todos los días, de una cosa o de otra, ¿no? Y ver la muerte que se acerca. Sí. Entonces, quizás los ves más. Y es una pena que la gente no sea más religiosa. Es una pena que la gente solamente se vuelva a Dios cuando tiene problemas gordos. Sí. En el aspecto con esta nueva generación que viene, padre, con los jóvenes, ¿qué es lo que se necesita? Yo sé que hay muchas ramas de aquí, ¿verdad? Padres. Padres. Primordial, sí, padres. Los padres son todo. Ya. Yo en mi parroquia, yo ya no tengo catequesis de niños. Yo he dicho, no, esto es un engaño. Tú no puedes traer aquí a tu niño pequeño a que un catequista que no se sabe quién es le enseñe a tu hijo la fe, no, se lo tienes que enseñar tú. La catequesis es con los padres. En el hogar. Los padres tienen que catequizar a sus hijos. Tienen que educar a sus hijos en lo humano y en lo divino. A mí, ¿quién me dio la fe? Tus padres. Mis padres. Y a ti también. Y el obispo, pregúntale al obispo quién le entregó la fe. Fueron sus padres. No fue un sacerdote, no fue un catequista, fueron sus padres. Sí. Si los padres no educamos en la fe, ni educamos en las virtudes humanas, la juventud va a estar perdida. Yeah. Esa es la misión de los padres. Entonces, ¿cuál gran error? Sobre todo los inmigrantes. Estar todo el día trabajando. Los dos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién educa a tus hijos? La televisión, la escuela, con la bandera LGTBI, y los maestros con ideas raras, y Netflix, y TikTok. Sí. Esos son los educadores de los jóvenes que no tienen padres. O sea, que tienen padres, pero que no ejercen de padres.
que no están ahí para ser padres, para ser educadores, ¿no? Y uno como papá, por decir, mucha gente a lo mejor puede decir, bueno, ¿dónde puedo ir? ¿O qué puedo hacer? ¿O qué le puedo pedir a la iglesia? Vamos a ¿Cómo ver, comienzo? es verdad, yo sé que hay padres que pueden decir, bueno, pero es que yo no tengo mucha formación, Sí. o a mí no me... Vamos a ver, O mis papás pu- eran ateos o... tú puedes X. enseñarle a tu hijo a hacerse la señal de la cruz, Sí. pues con eso le estás enseñando un montón de cosas. Y sobre todo si tu hijo te ve a ti hacerte la señal de la cruz, si tu hijo te ve a ti hincarte y orar a Dios, no hace falta que le des un discurso, que le enseñes... O sea, si tu hijo te ve de verdad hincarte y orar, tu hijo va a saber, Dios es alguien muy importante. Eso es lo que hizo el padre de San Juan Pablo II, que era un militar. San Juan Pablo II dice que se acuerda de ver a su padre, porque su madre murió cuando él era pequeño, de ver a su padre hincarse a rezar. Y eso le marcó. Le puedes enseñar a hacerse la señal de la cruz despacito, diciendo las palabras que dice. Le puedes enseñar 3 cosas humanamente que si tú le enseñas esas 3 cosas a tu hijo o a tu hija, le has enseñado ya la mitad de lo que necesita para ser un ser humano. Fíjate, que diga gracias, que diga lo siento y que diga por favor. De verdad. Una persona que es capaz de decir gracias, una persona que es capaz de pedir perdón si se equivoca, y una persona que es capaz de pedir las cosas por favor, no hace falta que hayas ido a la universidad ni que tengas un título. Tú enséñale eso a tus hijos y ya les has educado como seres humanos, como personas de bien, como personas que respetan a los mayores, personas que respetan a los demás, que saben escuchar, que saben callarse y saben... Pedir perdón. Para eso no hace falta haber ido a la universidad ni tener un título. Sí. Y tú transmítele a tus hijos la fe que tú tienes. Primero, la fe que tú tienes, porque tú eres el único que va a transmitir. La fe se transmite solo por los padres. Tú transmíteles la fe que tú tienes. A mí, la primera persona que me enseñó que Jesucristo murió por nosotros y para salvarnos fue mi madre. Y yo tenía 5 años. Me enseñó un crucifijo. Me dijo, mira, este es Jesús, que murió por nosotros, por nuestros pecados, bésale las llagas. Tenía 5 años y todavía me acuerdo. Mi madre no tenía estudios universitarios. Tenía fe. Yeah. Y me pasó la fe y me enseñó a orar. ¿No? Me enseñó que Dios me ama. Luego, cuando ya sabes que ya no puedes enseñarle más, o no sabes más, o no puedes responder a ciertas preguntas, lleva a tu hijo a una escuela católica, si puedes, haz el esfuerzo, como tú estás haciendo, Sí. o llévale al grupo de jóvenes donde va a haber otras personas que tengan esa formación que le pueden responder a esas preguntas que a lo mejor tú no puedes responder, Sí. o que tú no sabes responder, sobre todo cuando tus hijos ya son adolescentes. Tienes que tener la capacidad de decir, mira, vete hijo, a este grupo de jóvenes y ahí te van a responder a esas preguntas que a lo mejor yo no sé la respuesta. O ahí esto va a estar a lo mejor el párroco que va a tener, yo por ejemplo el próximo domingo, el próximo jueves con un grupo de jóvenes voy a tener que estar con ellos, me van a poder hacer preguntas las que quieran y yo les voy a poder responder. Pero ya digo, todas esas cosas que yo ahora sé de la fe, que me las enseñaron porque fui a la facultad de teología, porque estudié tal, todo eso está muy bien. Pero a mí la fe me la enseñó mi madre y mi padre. Sí. Y fue sencillo, hacer señal de la cruz, que Dios es uno, son 3 personas, que la Virgen María es la Madre de Jesús, que Jesús murió por mí para salvarme de mis pecados, y que está en el sagrario presente esperándome, y que hizo la Iglesia. Ya está. Con 8 años no necesito saber más, pero necesito saberlo y vivirlo. Sí. Y eso se vive en casa, en la familia. Sí. Ahora, yo como papá y matrimonio, para mí fue clave el decir, yo no tengo la formación, yo mismo me tengo que encargar de yo también, o sea, ponerme a trabajar en eso. Sí, sí, por supuesto.
necesario, no es, Sí. para mí no era así como es una opción, no, para mí es una obligación. Porque primero de todo, si creo lo que creo, ¿por qué lo creo? Y empezar de ahí, Sí. ¿verdad? Y empezar de ahí, y de ahí también a la misma vez, es construir este matrimonio que está centrado en esto mismo. Y cómo vamos a educar a los hijos. Y cómo esto y cómo nos vamos a enfrentar a los problemas del mundo. Muy bien, y no solo, lo dices muy cierto, es decir, no solamente tengo que aprender más sobre mi fe, pero vamos, la respuesta que he dado antes la he dicho porque yo sé que hay personas que a lo mejor dicen, bueno, yo soy una persona que solamente... Probablemente los que estén escuchando este podcast no, pero hay muchas personas que pueden decir, bueno, yo vengo de un rancho de México Sí. y solo fui hasta sexto grado del colegio Sí. y tal. Pero hay muchas cosas que puedes enseñar a tu hijo. Y además cosas que nunca se enseñan en la escuela. En la escuela nunca te enseñan a decir, por favor, lo siento o gracias. Eso te lo enseñan en tu casa. Ya seas hijo de ricos o seas pobre. En la escuela te enseñan matemáticas, en la escuela te enseñan inglés, te enseñan ciencias, pero no te enseñan a ser un ser humano. Entonces, pero bueno, suponiendo que Dios te dé la capacidad y las fuerzas, es decir, esfuérzate por conocer mejor tu fe, por supuesto. Después, esfuérzate por buscar personas que te puedan ayudar a vivir tu matrimonio, porque el matrimonio no es fácil, no se vive así por espontáneo. Necesito sabiduría de personas que me puedan guiar. Y esfuérzate también por aprender a saber cómo ser padre. Por eso hay escuelas de padres. Por eso hay charlas específicas para decir cómo, bueno, hay que buscar las que son buenas, Sí, claro, también sí, las hay sí, malas. sí. Donde cómo ser padre, cómo tratar con los adolescentes. Es decir, sí, estate siempre en ese estado de búsqueda de querer aprender más y saber más sobre mi fe, sobre cómo ser un buen marido o una buena mujer y cómo ser buen padre o una madre. Sí. Sí. Siempre hay que estar en ese querer crecer y saber más y para poder servir mejor. Sí. Mi vocación, en tu caso, tu vocación es ser esposo y ser padre. Y me ha tocado a mí darle temas a los muchachos de vez en cuando cuando me ha tocado darles tema. Y yo les hago a ellos presente este punto. Es de que yo he escuchado de los mismos muchachos que ellos me dicen, es que a mí no mi mamá me trajo, o a mí me forzaron, o que los papás no son practicantes, o X cosa, y ellos están ahí porque lo invitó un amiguito, o X cosa. Y yo les toco un tema, de, le meto lo que viene siendo la película Star Wars, de Luke Skywalker, que para mí la mejor película de esas es la número 6, donde Luke Skywalker, yo lo veo que la compasión que Luke le tiene a su padre y que le dice que él todavía siente algo bueno en él, rescata a Darth Vader, o sea, a su papá. Lo rescata del mal, ¿verdad? Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Es de que Darth Vader recoge al malo, ¿verdad? Y ahora él está recibiendo todo, o sea, todo lo que iba a sufrir el hijo, que era Luke, y avienta al malo, pero el papá ahora da la vida por el hijo. Solamente porque escuchó a su hijo que tuvo compasión de él y no decidió matarlo en el momento donde podía. Bueno, con eso yo les digo a los muchachos, si tú un día tú necesitas ir a una confesión o algo, y a lo mejor tu papá ni cuenta, papá, ¿me llevas a irme a confesar? Tengo que ir a hacer una confesión, ¿me puedes llevar? ¿Me puedes acompañar? A lo mejor te va a decir, este loco que trae, pero sembraste una semillita ahí en tu papá. Sí, o sea, hasta que es ahora un tema interesante y es un tema que todos los que nos están escuchando tienen que tener muy en cuenta, y es que gracias a Dios Cristo nos redimió. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir? Que muchos de nosotros venimos de familias rotas, de familias donde a lo mejor el padre no está presente, o a lo mejor la madre no ha hecho su trabajo, o a lo mejor la parroquia no era buena. Entonces, todo lo que nos estamos diciendo, hay gente que puede decir, bueno, ya, pero es que yo vengo de esa situación, a mí mis padres no me pasaron la fe, o yo nunca fui un grupo de jóvenes, o bueno, pero gracias a Dios Cristo vino precisamente a redimir lo que estaba roto, lo que estaba... Entonces, el hecho de que yo no haya tenido un padre en mi vida presente no significa que yo no pueda llegar a ser un buen padre por la gracia de Dios.
el hecho de que yo no haya tenido una madre o yo no he visto en mis padres lo que es un matrimonio como Dios manda, no significa que yo no pueda tener un matrimonio bien por la gracia de Dios. Yeah. El hecho de que yo no haya recibido la fe de mis padres y sin embargo luego a lo mejor he tenido amiguitos en la escuela que me han invitado al grupo de jóvenes y de repente he descubierto un mundo y he descubierto la fe, puedo llegar a tener esa fe que no he recibido de mis padres por la gracia de Dios. Es decir, Cristo viene a restaurar lo que está roto. Sí. Entonces, también a veces es una perfecta excusa, ¿no?, de mucha gente que dice, bueno, es que yo como no tuve esto, no tuve lo otro, no tal, o yo no sé, a mí no me enseñaron. Sí, pero para eso está Dios, para eso está el Espíritu Santo, para eso está Jesucristo, para eso está la Iglesia, para eso están los hermanos, las hermanas, que pueden suplir, yo no digo que perfectamente, pero pueden suplir esas carencias. Sí. Porque si no estaríamos siempre en un ciclo. Pero Cristo vino a romper ese ciclo. Claro, es que mi padre era un alcohólico, pero es que el padre de mi padre era otro alcohólico, ¿verdad? Entonces yo voy a ser un alcohólico. No, tú puedes romper el ciclo. Aunque tu bisabuelo, tu abuelo y tu padre hayan sido alcohólicos, tú puedes no serlo, no ser un alcohólico. Ya. Yeah. Y tú puedes dar a tus hijos lo que los otros no han tenido, no han podido dar. Entonces, eso es la redención. Sí. Que Cristo viene precisamente a cambiar y a redimir, no solamente viene a perdonar, sino viene a transformar y a realizar cosas bellas en nuestras vidas. No simplemente decir, bueno, sois unos pecadores, unos desastres, venga, yo me tapo los ojos, os perdono, ala, ya podéis pasar, pero vuestra vida sigue siendo un desastre. No, yo os perdono, primero, os doy mi misericordia, pero además ahora os voy a dar la gracia para que de vuestra vida desastrosa seáis capaces de hacer una vida bella. No es fácil, claro que no, pero con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo es posible. Y en ese aspecto a mí se me hace bonito el de tú como hijo, por decir que tus padres, que cuando tú quiebres el ciclo, que tú también les enseñes a tus padres la vida nueva que acabas de conocer. No es normal ese caso. Sí, es no, un caso extraordinario. Es muy yo raro. he visto casos así. Lo normal es lo contrario. Lo normal, evidentemente, es que los padres pasen la fe a los hijos. Pero sí que hay veces que son los hijos los que descubren al Señor y se entregan a Él, y entonces a través de ellos los padres entran en la vida de la fe. Un caso que a lo mejor los que nos están escuchando no conocen, pero que conocen a esa persona, es Bishop Conley. Bishop Conley fue el obispo auxiliar de Denver, que estuvo dirigiendo la diócesis por 1 año y pico hasta que vino Aquila. Bishop Conley se convirtió cuando fue a la universidad. Él fue educado nada. En su casa no era nada. Fue a en la universidad tuvo un encuentro con Cristo y al final pidió el bautismo, se bautizó, se confirmó, recibió la primera comunión, después se hizo sacerdote y después llegó a ser obispo. Pero Bishop Conley, una vez que era sacerdote, convirtió a sus padres y bautizó a sus propios padres. Wow. Y les dio la confirmación en la primera comunión. Wow. Entonces hizo al revés, ¿no? Y también les dio la primera confesión. Claro, los adultos cuando piden los sacramentos reciben en la vigilia pascual los 3 sacramentos. Yeah. Bautismo, confirmación, primera comunión. Yeah. Yeah. Entonces fue él, ya siendo sacerdote, que bautizó a su propio padre y a su propia madre. Wow. No sé si a los dos, por lo menos a su padre seguro que sí. Sí. Wow. Pero eso no es lo normal. Sí, no es algo común. Pero puede pasar. Sí. O sea, qué bonito uno de hijo de poder decir, ¿sabes qué? Voy para este ciclo y por lo menos en como yo viva mi vida, mis padres puedan ver esta persona nueva, ¿no? Que ha renacido. Ahora con usted, padre, ¿qué es usted en unos años? O sea, ¿qué son así como un deseo que tenga? O sea, yo sé que su vida es de servicio hacia la parroquia y hacia la iglesia. Pero usted así como persona, ¿cuáles son así como unos deseos? ¿Sabes qué? ¿Cómo me encantaría poder, o sea, cumplir esto? O me tengo esta meta, o me tengo este objetivo. Sí, es cierto que dentro de las vocaciones luego hay vocaciones dentro de las vocaciones. Por ejemplo, uno puede ser, la vocación de sacerdote es muy amplia. A lo mejor uno tiene una vocación de confesor. Sí. Por ejemplo, el Padre Pío
Se aventaba todo un día, ¿verdad? Todo un día. ¿Cuántas homilías se conocen del Padre Pío? ¿Cuántas personas has oído tú hablar de las homilías del Padre Pío? Yo siempre escucho de las confesiones. Jamás nadie habla de las homilías del Padre Pío. Hasta, sácate ese rosario, te falta que te lo bendiga. Sí. Que decía así el Padre Pío. Eso es. El Padre Pío era famoso por sus confesiones y por cómo decía la misa. Sí. Pero de su predicación, nada. Luego hay otros sacerdotes que son grandes predicadores. Luego hay otros sacerdotes que tienen una gran capacidad para tratar con la gente, pero a lo mejor luego no son buenos predicadores. Hay otros sacerdotes que son muy buenos administradores, pero no son... Es decir, hay vocaciones, ¿no? Y después también hay, como dices tú, como sueños o cosas, ministerios especiales que uno... Para mí el ministerio que más me gustaría, quizá porque es el que más he fracasado, el que más difícil me parece, pero creo que es el más necesario hoy día, es en los jóvenes y las parejas jóvenes. Yo creo que es una gran necesidad en la Iglesia y no hay nadie que trabaje realmente, excepto los de Kairos y pocos más, que trabajen realmente los jóvenes. Yeah. Hay muchos grupos para matrimonios, para familias, pero para jóvenes, en esa etapa, desde la pubertad hasta el día de la boda, o bueno, hasta los 5 años primeros de matrimonio, esa etapa de la vida es fundamental. Sí. Y hay poca gente, hay pocos ministerios que se dedican a eso, pero es algo que... Y hemos hablado, el tema sobre todo también, por ejemplo, de tener grupos específicos para chicos, para que aprendan de verdad lo que es ser hombre, cuál es la vocación de ser marido y ser padre y ser verdaderamente un hombre en la sociedad. Hoy día que estamos rodeados de ese feminismo destructivo y diabólico que hay, que está destruyendo la identidad de lo que es ser hombre y lo que es ser padre, que es tan importante, como también está destruyendo lo que es ser mujer y ser madre, ¿no? Las chicas necesitan también un ministerio especial para ellas. Ya digo, sobre todo las parejas que se acaban de casar necesitan un acompañamiento especial. Yeah. Y para mí eso es el ministerio que yo creo que más necesario veo, porque mucha gente dice, bueno, y es que no hay en la iglesia nada para los americanos, muchas veces los seniors, para personas de 50 años. Digo, mira, nosotros ya hemos hecho nuestra vida, ya nos quedan 4 telediarios. Yeah. Ya hemos tenido todas las oportunidades del mundo para enfocar nuestra vida. Hay que enfocarse en aquellos que están empezando la vida y que están empezando a enfrentar decisiones muy importantes. O sea, decisiones clave que van a tomar cuando tienen 20, 22, 23 años. Yeah. Entonces hay que estar ahí. Y eso yo creo que eso es lo que más me preocupa. Y cuando usted dice en lo que más ha fracasado en eso es porque ya ha sido algo que usted ha querido empezar como a implementar, pero es la batalla que no hay, o sea, no hay la gente que trabaje con ello, ¿verdad? Exacto. A mí Dios me ha dado la gracia, de ser bastante inútil. Y es una gracia. ¿Por qué? Porque cuando eres un inútil te das cuenta de que necesitas a otros. Yeah. Entonces te tienes que abrir a trabajar en equipo. Es decir, el sacerdote hace lo que hace. Pero necesitas a otras personas que te complementen en esa labor, que te ayuden, porque un ministerio de tal calibre no puede hacerlo solo el sacerdote, o solo un seglar, sino que tiene que ser un equipo de personas que traigan sus dones distintos, que los pongan en común para poder hacer que Dios actúe, ¿no? Sí. Hay películas muy bonitas que sale el típico sacerdote que él solo hace. Yo no creo que eso sea así. La iglesia somos una familia. Sí. El sacerdote tiene un lugar muy especial en esa familia, pero es un lugar, no es el único.
Yeah. No es el único ministerio. Entonces, yo el gran reto que veo es crear esos equipos con esos distintos dones para poder servir de verdad a los jóvenes y a las parejas jóvenes en esos años cruciales de su vida. Y bueno, también es una gracia ser un inútil, porque eso te ayuda a ponerte de rodillas delante de Dios y a suplicar esa gracia, Sí. para que no solamente sea una obra humana, sino también sobrenatural. Sí. Entonces estoy en ello. Ok. A ver. En nosotros, o sea, ya cuando digo nosotros, o sea, el ministerio de Kairos, ¿verdad? De lo que hemos trabajado, esto es ya algo personal, ya mío, ¿verdad? Es de que el reto es qué voy a dar, cómo lo voy a dar y cómo lo voy a implementar y cómo doy el seguimiento. Yo te corrigiría. A ver, dígame. Dices, ¿qué vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a dar? ¿Te das cuenta? Pasa del singular al plural. A que ahora ya el problema está medio resuelto. Sí. Ya ha resuelto el 50% del problema. Sí. Porque si dices tú, no sé qué les voy a dar a los jóvenes, y digo, Eder, te voy a dar varias ideas. Oh, gracias, padre. O yo digo, Eder, tenemos que hablar a los chicos de este tema, pero no sé cómo. Y tú me dices, padre, no se preocupe, que se me ha ocurrido a mí una dinámica. ¿Te das cuenta? Es ese trabajo en común, sí. Sí. que tenemos que hacer para poder llegar a los jóvenes, porque yo no hablo su lenguaje. Yo tengo 55 años ya. Yeah. Y incluso a veces pasan, las generaciones ahora son cada 10 años es una nueva hornada. O sea, ya si tienes 30 ya te has quedado atrás, ¿no? Entonces, saber el lenguaje de los jóvenes, saber la problemática de los jóvenes, solo sabes tú mejor que yo, aunque lo sabrá mejor tu hija que tú. Sí. ¿No? Entonces, tenemos que trabajar juntos para poder llegar a ellos y para poder evangelizarlos. Sí. Sí. Yo solo no puedo, tú solo no puedes. Sí, y es algo que yo veo también en los jóvenes, donde es como una falta de dirección. Total, porque en el mundo no nos da ninguna dirección, o sea, les confunde, es confusión total. Sí. El problema es cuando incluso esa confusión viene de la iglesia, desgraciadamente a veces también pasa. Sí. Entonces tenemos que darles esa claridad, esa visión. Y el saber de que ellos pertenecen a la iglesia y que son bienvenidos y que todos somos iguales y que ellos tienen unas inseguridades que muchos de nosotros también tenemos. Así que nosotros hemos tenido, o que seguimos teniendo y que luchamos, y enseñarles a cómo luchar con ellas, cómo superarlas o cómo hacer de ellas de la necesidad virtud, como se dice. Sí. Porque hay circunstancias, hay cosas que uno puede resolver y hay otras que uno tiene que aprender a vivir con ellas toda su vida. Sí, sí. Ahora, tocando el punto de, sí, es el 4 de julio. ¿Cómo ha sido su experiencia, padre, siendo español? Al venir a Estados Unidos a vivir en un país totalmente diferente, comida totalmente diferente, la gente que habla español es de otro país, ya sea de México, de Honduras o de otro país en Latinoamérica que nada que ver con España. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? Bueno, ser español es curioso porque es como estar en el medio. O sea, yo me siento muy a gusto con algunas cosas de los americanos y me siento muy a gusto con muchas cosas de los hispanos. Sí. Porque bueno, yo también soy hispano europeo, pero soy hispano. Pero claro, soy hispano-europeo, entonces me identifico en muchas cosas con cosas que vienen de la cultura europea, que muchos hispanos no entienden, no les gusta, y a mí me encantan. Y hay otras cosas que yo prefiero 1000 veces de los hispanos que de los americanos, que a veces tienen una cultura, pues eso, muy de números, muy de resultados, muy de hacer cosas. Y entonces, yo creo que los españoles estamos como en el medio, entonces en ese sentido tenemos una posición muy interesante. Y luego con los hispanos también estoy en el medio, porque yo me doy cuenta que los hispanos muchas veces
entre ellos se llevan fatal. O sea, si en una comunidad hay cubanos, y hay puertorriqueños, y hay guatemaltecos, y hay mexicanos, están todos pegándose. Sí. Entonces llega un sacerdote que es español y todos le aceptan. Ah, bien, es español. Es como el árbitro en un partido de fútbol, ¿no? Es neutral, ¿no? Porque si el sacerdote también es mexicano, pues todos los dicen, es que se va con los mexicanos porque es mexicano, pero a los guatemaltecos no los quiere, o a los puertorriqueños no. Pero como españoles no hay casi, Sí. o sea, muy poquitos. Los que estamos aquí somos sacerdotes. Pues siempre la gente, yo siempre he tenido una aceptación buena. Hombre, es verdad que al principio la gente cuando no me conoce, el tono, la familiaridad de hablar que tenemos los españoles y el tono de voz y que somos muy directos, a veces a la gente como que... Sí. Pero una vez que te conocen y te dan cuenta de que no, de que les quieres y que tal, y que es una manera de hablar nada más, pues yo nunca me he sentido aceptado. Ya digo, por ejemplo, en Virginia, la parroquia que yo estaba, todos los domingos, la comunidad era una comunidad pequeñita, pero tenía gente de todos los países de Hispanoamérica, de todos, menos de Uruguay. Un día apareció un uruguayo por allí. Entonces, yo era el árbitro. Como era el español, de hecho incluso había una pareja de españoles también, ¿no? ¿En serio? Sí, Okay. pero sí. Wow. Y luego, pues sí, evidentemente echas mucho de menos a mi familia. La comida también, ¿no? Y la comida para mí ha sido una tortura, pero bueno, es una penitencia que ofreces al Señor y ya está. Algo tienes que ofrecer al Señor. Pues ofreces no comer como comerías si estuvieses en España, pero... Y una pregunta para usted, siendo sacerdote, padre. ¿Usted puede pedirle al obispo extraño casa? ¿Puedo regresar a España y seguir? Por poder, claro que sí. Sí, pero la cosa es de que ellos Otra cosa es que diga, pero hombre, yo creo que... Hombre, yo creo que los obispos, si ven que estás en una crisis de vida, Sí, te van a decir que sí, vete. vete. Pero si es simplemente un capricho de, pues me gustaría estar allí en España y el domingo por la tarde me voy a cenar a la casa de mi madre. Y dicen, oye, Lo estás haciendo por comodidad. Es un sacrificio que yo le dio mi vida al Señor y el Señor, yo no tenía ni idea que me iba a pedir que viniese a las montañas rocosas, al otro lado del océano. Sí. Pero me lo ha pedido y ya está, no hay problema. Sí. Ahora con esta otra pregunta, padre. Si usted... Ya la última, que ya llevamos no sé cuánto tiempo. Son las últimas tres preguntas, muy ¿verdad? bien. Pero son hacia usted directamente, ¿verdad? Si usted se pudiera dar un consejo cuando usted era un muchacho de 15, 17 años, si apareciera aquí un Jorge Agüera de 17 años, ¿qué consejo le diera a ese muchacho? Yo, en mi caso concreto particular, yo diría, sé mucho más sociable, mézclate mucho más con la gente. Yo era un poquito, iba en mi mundo, un poco así, ¿no? Por mí mismo. Yo a ese Jorge de 15 años le diría, sé mucho más sociable, mézclate más con la gente. Incluso con la misma familia, ¿no? Sí. Sé más orientado hacia lo social, hacia las personas. Sí. Porque ahora echo de menos, me cuesta. Sí. Segunda pregunta, padre. Usted, ya estando, si Dios lo quiere, de 99 años, de ese Jorge Agüera de 99 años, ¿de qué va a estar orgulloso? Bueno, todavía me quedan años para estropearlo todo, pero vamos suponiendo que me muriese, bueno, vamos a suponer que me muero mañana, ¿no? Ok. O eso. Orgulloso, ¿De qué quisiera estar usted orgulloso? solamente de que he buscado amar al Señor y servir al Señor. Evidentemente, inconscientemente somos muy egoístas y nos buscamos a nosotros mismos, pero que mayoritariamente o fundamentalmente lo que he buscado sobre todas las cosas es amar y servir al Señor. Ya. Última pregunta, y es la pregunta más importante, yo pienso.
La Y pregunta toda de- la gente, La pregunta de los $10,000. toda la gente se está preguntando esta pregunta, A padre. ver, ¿Madrid o Barcelona? claramente Madrid. Real Madrid. ¿Sí? Sí. Yo soy del Barcelona, pero... O sea, la gente tiene que entender lo que nos vean, que para los españoles no es más que fútbol. O sea, si uno es del Real Madrid o del Real Barcelona fuera de España, es una cuestión de fútbol nada Sí, más. sí, sí, De quién es el mejor jugador y tal. Ya. Pero dentro de España se mezcla con la política, porque el Barcelona es un equipo que está promovido y está dirigido por independentistas catalanes que quieren separarse de España. Ok. Entonces, los que somos españoles no Sí, no nos están de gusta por acuerdo. eso. Evidentemente yo reconozco que el Barcelona es un equipazo y que tiene unos jugadores estupendos y que Messi es el mejor jugador del mundo. No lo voy a discutir jamás. Mejor que Ronaldo, seguro, ¿no? Pero, bueno, además que yo he vivido en Madrid 7 años. ¿no? Los 7 primeros años de sacerdote los fui en Madrid. Entonces, y Madrid es una ciudad maravillosa y estupenda. Entonces, el Real Madrid es, no duda. Y yo soy el Barcelona porque cuando yo iba creciendo era cuando empezó Ronaldinho y estaba Rafa Márquez, que era No, y el estuvo defensa Messi, mexicano. que es un gran jugador. Y después vino Messi. A mí me llamó la atención Ronaldinho y lo que era Rafa Márquez. Y yo veía como Madrid, como el América de México, que compran todos sus jugadores, pero son unos estrellazos, Bueno, el Barça ¿verdad? también los compra, ¿Verdad? pero Sí, bueno. sí, también. Pero no te preocupes porque los del Barça también os vais a salvar. Dios va a tener misericordia de vosotros. Perfecto. Sí, mire, padre, fue un honor y fue un gusto en tenerlo aquí en el podcast. Es el primer sacerdote, lo vuelvo a repetir, y la verdad que es algo muy bonito de que usted pudo, bueno, que aceptó la invitación. Más aparte de eso, padre, yo también le quiero dar las gracias por su sí al Señor, por el servicio. A lo mejor no sé qué tanto escuchan ustedes el gracias de nosotros los laicos hacia ustedes, pero son una parte importante para el núcleo de la familia en poder llegar con un sacerdote hasta platicar como amigo o como las necesidades que tenemos, más aparte lo que viene siendo la confesión, ¿verdad? Pero esa entrega y ese sacrificio que ustedes dan, especialmente a lo que usted está diciendo, ¿no? El dejar familia, dejar comida, dejar todo atrás para servir al Señor, es algo honorable, y se les da las gracias a usted por su sí al Señor y Muy su bien, trabajo. gracias a Gracias, vosotros. padre. Y espero un día Dios os volverlo bendiga. a tener aquí, o hasta yo ir a la parroquia Muy bien. y ahí tener otra charla y un tema bien clarito. Y a celebrar específico. la próxima Copa del Real Madrid. Ándele, pues. Dios te bendiga. Sí, igualmente. Muy Nos bien. vemos, padre. Muchas Muy bien. gracias.